Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar reaccionando al iceberg de los peores papas de la historia. Vamos a visualizar un poquito cómo ha sido la vuelta durante el tiempo, a ver cómo es la cosa. Igualmente, pues yo quiero reaccionar con respecto a esto, porque pinga, o sea, no tengo ni idea por qué existe un papa si verga, toda la religión fue creada por el ser humano. Y pues realmente mi punto de vista, yo no creo que haya un ente, eso ya es debatible con todo el mundo, pero bueno, vamos a ver cómo es la vuelta, escuchar relatos y todo, porque me imagino que algunos papas fueron malditamente pedófilos y googleando todo lo que veía, es una locura. Yo creo que eso ha pasado durante el tiempo y todos los papas que han pasado han sido A lo una largo de los locura. siglos, los papas han sido vistos como la Vamos a representación ver de cómo es Dios en la esto. tierra, considerados portadores de paz y esperanza. Sus palabras han llegado a millones, inspirando cambios profundos y una fe inquebrantable. Pero, ¿y si te dijera que no todos merecían ese respeto? Así como han existido pontífices ejemplares, también han Es reinado una hombres locura cuyas... porque o sea, yo he escuchado que el Papa Francisco, digamos, tuvo relaciones como con pactos, con violaciones a niños y como que recolectaban niños con el fin de, ¿cómo les explico? Como que se los daban a otros sacerdotes con el fin de que ellos los violaran y los tuvieran como juguetes sexuales. Eso es una locura. Igualmente, pues como era latino el Papa Francisco, pues literalmente el tipo era muy querido. Pero pues bueno, vamos a Oscuridad ver no qué dice el podía video. ocultarse tras una sotana blanca, desde abusos de poder y corrupción hasta asesinatos, pactos sangrientos y perversiones que Corrupción, qué desafiaron todos los puchas. límites. Por eso, hoy te Puta, presento me este imagino iceberg. que pues la iglesia es lo que más gana dinero, literalmente uno, o sea, yo me llego a crear una pucha iglesia y literalmente me gano la replata a punta de limosna, literalmente llega la gente rica que cree demasiado en Dios y dice, ok, te donamos aquí un milloncito de dólares para que le hagas un remodelamiento a esta verga. Y así eso es lo que pasa. De hecho, yo vi una que hay en mi ciudad, que literalmente es una iglesia que empezó, solo era un piso de piedra y solo había un altar. Y ahora, cabrón, es una maldita iglesia enorme, es gigante esa hijuepucha. Una lista escalofriante que Pero por lo mismo, porque la demuestra que a gente veces, rica de mi aquellos ciudad que dicen hablar en dona nombre de demasiada plata Dios, para construir terminan eso. siendo todo lo contrario. Nivel uno, vamos a ver cómo esta verga mínimo es súper tétrico y hacen demasiadas cosas No feas, todos los vamos a ver. papas oscuros dejaron un legado sangriento con décadas de corrupción. Algunos, como Gregorio VIII, lo hicieron en apenas unas semanas. Nacido como Alberto di Morra, este hombre parecía destinado a una vida piadosa, monje desde joven, profesor de derecho canónico y un defensor de la Iglesia en los momentos más tensos de su época. Pero su breve paso por el trono papal, de apenas 57 días, lo inmortalizó por razones que pocos recuerdan y muchos prefieren ignorar. En 1187, Jerusalén cayó en manos de Mil ciento Saladino tras ochenta la y brutal... siete marica. Puta, estamos en el 2000. Un milenio, weón. Casi. Qué batalla puchas. de Atin, ¿Y mientras los cómo llevan como el historial de todos los papas que han pasado durante el tiempo? Yo todavía no entiendo eso. O sea, ¿cómo putas tienen registro de quién fue el papa en el año 500? Hasta antes de Cristo habían papas. ¡Qué ecos de verga! desastre llegaban a Europa, Dios. Gregorio VIII ascendió al poder y no dudó, publicó la bula Audita Tremendi, desatando Bula la audita Tercera tremendi. Cruzada, una decisión que provocó una nueva ola de violencia, muerte y desesperación en nombre de Dios. Se trasladó a Uf. Pisa, no por devoción, sino para mediar entre facciones enfrentadas y preparar la flota para la guerra. Pero el destino le tenía otros planes. Una fiebre fulminante terminó con su vida antes de que pudiera ver las consecuencias de la cruzada que él mismo había encendido. Fue enterrado en la Catedral de Pisa. Su tumba fue destruida en un incendio siglos después, como si el tiempo mismo quisiera borrar su terrible recuerdo. Es una locura, o sea, si el Papa es el gestor de paz y según es el elegido por Dios y es el que lo toca a Dios, ¿qué pasa con él cuando muere? Literalmente el Papa Francisco le dio una enfermedad. O sea, ahí nos damos cuenta que todos somos mortales, que literalmente, pues en mi punto de vista, yo siento que no, pues no hay un Dios, porque si fuera un Dios, no habría violencia en el mundo, no habría nada que ocurra, cosas malas como enfermedades a niños, como cosas que pasan a nuestras familias, porque son cosas que pasan que son
que nos dejan destrozados por dentro y uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque pues inicialmente yo siempre he sido como católico y todo eso por el tema de que me lo han pues enseñado en mi familia, me lo han eh, sí, enseñado y bautizado y todo, pues realmente pasando con el tiempo como que uno va mirando las cosas y realmente uno a veces dice que es suerte, a veces dice que es Dios, pero realmente pasan ciertas cosas que rebasan el vaso y para la verga literalmente. Yo no creo que haya un ente y pues por algo es tan Hipólito de debatido, Roma es una porque figura interesante en la bueno, historia de la no, Iglesia hay cosas que Católica. no Aunque comprueban no fue nada papa en el gracias a la ciencia que hay ahorita, porque es una locura. La ciencia ahora puede determinar tantas cosas que literalmente puede acabar con muchas teorías de Dios. Entonces, pues sentido sigamos viendo tradicional, esta cosa, su pues. vida y su conflicto con la Iglesia lo colocan en un nivel oscuro dentro de los papas polémicos. Nacido en el siglo II, Hipólito fue uno de los primeros Siglo teólogos dos, cristianos más influyentes, pero su historia está o marcada por sea, la en el año división y el conflicto. 200. En su ¡Qué época, la locura! Iglesia experimentaba tensiones internas graves sobre la ¿Ustedes interpretación no de la doctrina. creen, muchachos, que literalmente esta mierda puede ser inventada? Literalmente le envío a ChatGPT como, epa, dame los papas. Pero ¿cómo puchas determinan? ¿Quién carajos ha sido papa en el año 200? Es una locura. Cristiana. Coño. Inicialmente, Hipólito fue un ferviente defensor de la Iglesia Hipólito. y de sus principios, pero con el tiempo, su postura cambió y se convirtió en uno de los mayores opositores del Papa Calixto I. El motivo de su disputa fue el enfoque de Calixto sobre el perdón de los pecados, la cual Hipólito consideraba demasiado indulgente y en contra de la disciplina eclesiástica, provocando que muchas personas se alejaran de Literalmente la religión todos esos muñecos por siempre las tienen la misma tensiones cara. de estos dos papas. Este conflicto llevó a Hipólito a ser elegido como el primer antipapa oficial nombrado por la Iglesia, Antipapa. ya que se le atribuye la creación de un cisma dentro de la misma. Aunque su pontificado fue más simbólico y no tuvo el poder oficial que un papa debería tener, su figura representaba una amenaza real para la unidad eclesiástica. Sin embargo, a pesar de su oposición al papa oficial, Hipólito fue finalmente perdonado y reconciliado con la Iglesia por el Papa Pontiano en el 235. Tiempo después de su fallecimiento, fue canonizado por la Iglesia Católica. Alfonso de Borja, nacido en Calixto 3. 1378, fue elegido papa en 1455 bajo el nombre de Calixto III. Su pontificado no fue especialmente largo, pero sí estuvo lleno de decisiones que, hasta hoy, dividen opiniones. Uno de los momentos más comentados de su papado fue la reactivación de la cruzada contra los turcos otomanos, luego de que Constantinopla cayera en 1453. Calixto intentó unir a los Constantinopla, me reinos suena esa cosa cristianos que lo para vi en el lanzar una colegio. contraofensiva, Qué aunque los puches. resultados fueron escasos. Más allá del fervor religioso, muchos vieron esta cruzada como un intento desesperado por mantener la influencia del papado en un mundo cambiante. Sin embargo, una de sus decisiones más polémicas fue el uso descarado del nepotismo. Elevó a su sobrino, Rodrigo Borgia, al rango de Nepotismo, ¿qué es cardenal, eso? quien más tarde se convertiría en el infame Papa Alejandro VI, del cual hablaremos más adelante. Este acto fue duramente criticado, ya que muchos consideraban que el nombramiento no se basaba en méritos religiosos o teológicos, sino en intereses personales y familiares. Otro hecho curioso y extraño fue que Calixto III revocó el proceso contra Juana de Arco, la cual había sido condenada a muerte injustamente por herejía, Esa declarándola no era la inocente. que le decían que era como una bruja y que tenía poderes y la colocaron en la mitad y la Inocente mataron. 25 años después de su ejecución. ¿Y Aunque no? este acto fue visto como un gesto de justicia, también fue interpretado por otros como un intento político de ganarse el apoyo de Francia. Calixto III murió en 1458, pero dejó una huella Pues que hace resonaría por 500 siglos, años. no tanto por su espiritualidad, sino por sus decisiones estratégicas y por abrir la puerta a una de las familias más controversiales en la historia del papado. Zósimo fue elegido papa en el año 417, sucediendo a Inocencio I. A pesar de su corto pontificado, que duró apenas hasta el 418, dejó una marca profunda por las disputas teológicas O que sea, solo duró un protagonizó, año. sobre todo en relación con una figura muy controvertida, Pelagio.
Pelagio era un monje británico que defendía una doctrina ahora conocida como pelagianismo, la cual negaba el pecado original y afirmaba que los seres humanos podían alcanzar la salvación por sus propios medios, sin la necesidad de la gracia divina. Esta enseñanza era vista como una herejía peligrosa por muchos en la Iglesia, especialmente por San Agustín. Increíblemente, Zósimo defendió inicialmente a Pelagio, declarando que no veía en sus escritos nada contrario a la doctrina cristiana. Esto provocó un escándalo en la Iglesia occidental, especialmente en África, donde los obispos, encabezados por Agustín de Hipona, se opusieron con firmeza a lo que consideraban una desviación peligrosa. ¿Qué El pucha caos ese fue hubo? tal que el Parece puro emperador Honorio Ayuwokis. tuvo que intervenir Qué para miedo. restablecer el orden. Putas. Finalmente, Zósimo se retractó y condenó oficialmente el pelagianismo, pero el daño ya estaba hecho. Su indecisión y cambio repentino de postura evidenciaron una falta de firmeza que debilitó la autoridad papal frente a la sociedad. Además, Zósimo también intentó imponer su autoridad sobre la Iglesia de Galia, la actual Francia, provocando tensiones políticas y religiosas con los obispos locales. Su insistencia en centralizar el poder en Roma no fue bien recibida y generó más divisiones internas. Falleció en diciembre del 418, dejando atrás un Con pontificado razón marcado esa por fue la su último confusión, la año. polémica Solo y fue un una año. crisis de confianza dentro del clero. Aunque su intención pudo haber sido mantener la unidad, sus decisiones erráticas hicieron exactamente lo contrario. Bueno, ahora vamos al nivel 2 a ver cómo está esta vuelta, Dios. Si hablamos de papas que influyeron en la historia con una mano de Inocencio hierro, no 3. podemos dejar de mencionar a Inocencio III. Su pontificado, que duró desde 1198 hasta su muerte en 1216, marcó una era de poder absoluto para la Iglesia, y su sed de control y poder lo llevó a decisiones que, a día de hoy, siguen generando repulsión. Bajo su liderazgo, la Iglesia Católica alcanzó su máxima influencia política en Europa, pero también cometió actos horribles que hoy día se consideran completamente inaceptables. Uno de los más oscuros fue la brutal represión de los cátaros, una secta religiosa que se había formado en el sur de Francia. En 1209, Inocencio III lanzó lo que se conocería como la Cruzada Albigense, una guerra santa para exterminar a esta población. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados en nombre de la fe. Lo que empezó como un intento por aplastar una herejía se convirtió en una carnicería sin Eran precedentes. bien La sanguinarios ciudad de esos maricas, qué Béziers, por locura. ejemplo, O fue sea que si arrasada según completamente. es el Papa es alguien de paz, ¿por qué putas hacen todos estos combates y acaban con aldeas nada más por suposiciones que ni siquiera tienen pruebas ni nada? Eso ni literalmente, o bueno, por creencias, por otras cosas, llegan y matan a todo el mundo. O sea, no tiene sentido. Es una locura. Se dice que incluso los soldados, sin distinguir entre culpables e inocentes, Ajá. gritaron, maten a todos, Dios reconocerá a los suyos. La Imagínate. violencia No fue tal que no jodas. se limitó solo a O los sea, marica, cátaros, yo era soldado del Papa y literalmente me matan a mí porque Dios reconocerá cuáles son los suyos. ¡Qué pendejada! sino que destruyó una de las civilizaciones más ricas y culturales de la Wow. Europa medieval. Pero eso no fue todo. Inocencio III también intervino en los asuntos internos de varios reinos europeos, utilizando la excomunión como una herramienta de poder. Aquellos que se le oponían eran fácilmente condenados, y su reinado consolidó la Iglesia como una máquina política que decidía sobre la vida y la muerte de miles. Inocencio III no solo cambió la religión, sino también la historia, dejando un legado ensangrentado por sus crueldades. Cuando mencionamos a Qué Clemente locura. VII, no nos referimos al Papa del Renacimiento, sino al antipapa Clemente VII, cuyo nombre real era Robert de Ginebra. Fue elegido en 1378 por un grupo de cardenales franceses que rechazaron al Papa romano Urbano VI. Esta elección marcó el inicio del Gran Cisma de Occidente, uno de los episodios más vergonzosos y peligrosos para la Iglesia Católica. El conflicto comenzó tras la muerte de Gregorio XI. El pueblo romano exigía un papa italiano, y bajo esa presión, los cardenales eligieron a Urbano VI. Pero su carácter autoritario y conflictivo hizo que varios de esos mismos cardenales se Como arrepintieran un y Trump, ¿ok? eligieran a un nuevo Que papa, hace Clemente marihuanadas, ¿ok? VII, quien estableció su sede en Puchas. Aviñón, Francia. Así comenzó una época en la que dos papas reclamaban el trono de San Pedro, excomulgándose mutuamente y dividiendo a toda Europa en facciones. Clemente VII fue apoyado por Francia, O sea, realmente, digamos, ser papa, ¿qué son los beneficios? Simplemente como dar misas y ser como la persona la cual da la cara por la iglesia, pero realmente,
¿cuál es su función? O sea, digamos, ¿cómo viven ellos? Porque me imagino que esto es sin ánimo de lucro, ¿o qué? ¿O cómo ganan dinero? ¿O está por debajo de la mesa? Porque también hay corrupción aquí, como decía en el video, es una locura. Y puta, ¿cómo es posible que un papa acabe con todo mundo? Marica, literalmente como si fuera un maldito dictador, así como un Hitler, peor. Pues puta, acabando con todas ciudades. Escocia, Castilla, Que Aragón pucha, y Nápoles, mientras que Urbano VI fue reconocido por Inglaterra, esta pelea de Alemania y la papas y mayoría de todo, o los sea, reinos literalmente como si italianos. fuera Esta división no el solo generó gobierno caos político de y ahora religioso, en todo sino lado. que debilitó la imagen moral del papado, que ahora se Imagínate, veía a estas peleas siempre las ha habido durante el mundo, durante todo el tiempo de la humanidad. Y por ejemplo en mi país que es Colombia, pa, la verga, eso está un mierdero porque vamos para elecciones este fin de semana y no, o sea, las opciones son una poronga, la verdad. Y no, es una locura cómo ponen bombas y todo. O sea, aquí vemos la diferencia, cómo ha avanzado el tiempo. Aquí mataban con lanzas y mierdero y caballo, son carros bombas, petacas, las bazucas, de todo. como un juego de Qué poder más que locura. como una guía espiritual. Además, Robert de Ginebra ya tenía una reputación violenta antes de ser antipapa. Como legado papal en Italia, ordenó la masacre de 4.000 personas en Cesena durante una Cuatro rebelión, lo que mil. le valió el apodo de Nah, El cabrón. Carnicero de Cesena. Este hecho oscuro empañó aún más Imagínate, su figura, no el incluso papa, antes del el cisma. Clemente carnicero. VII Qué murió en puches. 1394, todavía como antipapa en Aviñón. Su muerte no trajo el fin del cisma, sino que su sucesor, Benedicto Uf, es XIII, que ahí tiene cara de continuó con la malo. división Tiene cara durante como de años. sicario El duro. daño que provocó Clemente Marica. VII fue profundo, sembró el caos, dividió a la Iglesia y arrastró al papado a una guerra de egos y ambiciones políticas que tardaría décadas en resolverse. Honorio I fue papa entre los Honorio. años 625 y 638, en una época marcada por intensos debates teológicos sobre la naturaleza de Cristo. Aunque en vida no fue considerado especialmente conflictivo, la controversia lo alcanzó después de su muerte, lo que lo convirtió en uno de los papas más insólitamente polémicos de la historia de la Iglesia. El gran A escándalo ver, ¿qué fue lo surgió que por hizo su el cacorro? implicación en la herejía del monotelismo, una doctrina que afirmaba que Qué nombres Cristo tan tenía raros, dos weón. naturalezas, una parte divina y una parte humana, pero una sola voluntad. Honorio, en sus cartas al patriarca Sergio de Constantinopla, pareció apoyar esta visión, lo cual iba en contra de la doctrina cristológica tradicional. El asunto no quedó en el olvido. Décadas después, en el año 680, durante el Tercer Concilio de Constantinopla, Honorio I fue oficialmente condenado como hereje por haber promovido el monotelismo y por ensuciar la pureza apostólica con sus palabras. Este hecho lo convirtió en el único papa condenado por herejía por un concilio ecuménico, un evento prácticamente inaudito que golpeó la supuesta santidad del papado. Durante siglos, su caso fue citado como una grieta en la doctrina papal, y tanto teólogos como enemigos del Vaticano usaron su ejemplo para cuestionar la autoridad espiritual. La Iglesia trató de matizar su responsabilidad, alegando que había sido malinterpretado o que actuó por ignorancia, pero la condena conciliar permanece como una mancha indeleble en la historia del papado. Honorio I no fue condenado por enemigos de la Iglesia, sino por la misma Iglesia. ¡Hala, por la misma iglesia! Uy, men, qué fotos tan tétricas, weón. ¡Hala, y Julio cuando II oscurece le es ponen rojos recordado los como ojos! ¡Qué uno de los locura! papas más poderosos y Julio ambiciosos del 2. Renacimiento. Su pontificado, que comenzó en 1503, se extendió hasta su muerte en 1513, y durante este tiempo, dejó una huella que va más allá de la religión. Aunque promovió el arte y la cultura, su legado está marcado por un aspecto mucho más sombrío, su obsesión por expandir los territorios papales a través de la guerra. Julio II no fue un papa tradicional. Mientras que muchos de sus predecesores se dedicaron a la vida espiritual y a la gestión religiosa, Yo creo que él solo no he dudó conocido en estos empuñar una tres, que espada. son los de En mi lugar de época, ser weón. solo el líder de la Ya digo iglesia, época porque se estoy re veía a sí viejo ya. mismo como un ¿Cómo? príncipe secular. Comandó La ejércitos y pinga. luchó en batallas en su afán por recuperar tierras para el papado, lo que le valió el apodo de El Papa Guerrero. Organizó una coalición militar para luchar contra el reino de Nápoles, luchando en el famoso Sacro Ejército para expandir los dominios papales. Pero su impacto no solo fue militar. También se involucró en grandes reformas en el mundo del arte. Fue responsable de iniciar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma
y de Mm. encargarse de la creación de algunas de las obras más emblemáticas de la historia, como las pinturas de Miguel Ángel en la Ah, no Capilla Sistina. Sin jodas. embargo, estas Que son grandes súper obras de arte y virales, weón. arquitectura Pues no fueron virales, financiadas conocidas. en gran parte con grandes cantidades de dinero provenientes Dios. de la venta de Y yo creo que indulgencias, esa lo que maricada causó está controversias evaluada por más un tarde poco y de recetó millones. Es una uno de los locura. Es como eventos tener más una reliquia. importantes de la Reforma Wow. protestante. A pesar de sus logros en el campo artístico y arquitectónico, Julio II O sea también que esa fue un papa imagen tiene implacable, 500 metido en años, más o constantes intrigas menos. políticas y Wow. manipulaciones. Era Qué conocido por su fiero putas. carácter, y se rumorea que no dudaba en hacer uso de la violencia para mantener el control sobre sus tierras. En algunos círculos, incluso se decía que su política era más cercana a la de un rey medieval que a la de un líder espiritual. Uno de los episodios más oscuros de su papado fue su lucha contra la familia Borgia, otro de los nombres más turbios en la historia de la Iglesia. Julio II murió en 1513, Wow. dejando un papado profundamente marcado por su visión combativa del liderazgo. Aunque su legado es conocido por su contribución a la expansión de la ciudad de Roma, su uso del poder de manera autoritaria y militarista lo convierte en una figura polémica dentro de la historia papal. Mm. Algunos lo ven como un protector de la Iglesia y un O mecenas del sea, lo único que Renacimiento, buscaba era pero guerra otros lo tras guerra. consideran un papa más preocupado por el poder temporal que por Pero la qué verdadera locura. O sea, misión literalmente espiritual es de la alguien muy Iglesia. importante porque creó hasta la León imagen esa X, famosa nacido y como Giovanni de reconstrucción Medici, de iglesia y asumió el todo. En cambio, papado en los otros solo son 1513, carniceros y no en hacían una ni época chimba. en la que el poder y la Pero tampoco le riqueza de estoy los dando Medici estaban en la su apogeo. razón por A hacer pesar de guerras su porque gran sí. afición Qué por las putas. artes y la cultura, lo que realmente dejó marca en su papado fue su desmedida búsqueda de riqueza y el despilfarro que caracterizó ¿Cuál su era la gobierno. riqueza en Bajo su esa época? mandato, la Oro, venta de indulgencias mujeres, alcanzó su máxima expresión, lo que desencadenó uno de los monedas. mayores ¿Qué pucha se escándalos de la historia de la manejaba en esa Iglesia, época? pues estos actos fueron ¿Y por la percibidos como una foto? burla de los valores cristianos. En 1517, Martín Lutero aprovechó la ocasión para publicar sus 95 tesis, criticando directamente las prácticas corruptas del papado. Esta acción sería la chispa que encendería la Reforma protestante, una fractura irreversible que dividiría a la Iglesia para siempre. Mientras la corrupción se desbordaba en los pasillos del Vaticano, León X continuaba viviendo rodeado de lujos, utilizando los fondos obtenidos por las indulgencias para financiar su enorme proyecto de construcción de la Basílica de San Pedro, sin preocuparse por las Uy, eso eran consecuencias bitcoins, ¿no? espirituales ni morales de sus Habían bitcoins de decisiones. la Su época, desinterés chicos. por los Hubiéramos asuntos invertido desde el religiosos, 1500, centrado más en la coño. política y la consolidación de su poder, Hostia. selló su reputación como uno de los papas más controvertidos y destructivos para la Iglesia. León X no solo permitió que el sistema de indulgencias se extendiera, sino que fue responsable de una decadencia moral que acabaría por desmoronar la fe de muchos. Inocencio VIII, nacido Pucha, es como que la fe Giovanni ya Battista, depende de cada fue elegido persona, de papa en cada cosa que va pasando en el 1484, mundo, en una de época donde la cada Iglesia momento que Católica ya uno pasa a estaba diario. profundamente involucrada en la Es política y en complicado los porque, asuntos terrenales, pero lo que definió su digamos, las papado personas adultas tienden a rezarle más a Dios porque siempre han sido así durante toda su vida. Ahora, digamos, los jóvenes son los que ya no rezan, no van a la iglesia y nada de eso porque realmente, puta, literalmente uno piensan de que ya, la vida es una, hay que disfrutarla y bueno, qué verga. O sea, literalmente yo siempre he tenido como esta teoría y es cómo va a existir un Dios y literalmente los malditos sicarios, los hijos de puta, violadores y pedófilos, esos gonorreas, si son los que viven como 80 años, pero en cambio las personas que son buenas, que son correctas en todo momento, que no le hacen daño a nadie, esos sí son los que se enferman, los que les da tremenda enfermedad terminal, los que pucha se mueren por mala suerte, le pasan cosas malas, que economía, malos hijos, de todo. Y en cambio esos hijos de pucha que hacen el mal, esos sí son los que viven demasiado tiempo, que hasta los meten a la cárcel y esos gran vergas viven como 100 años más, son inmortales y huepuchas. Entonces, ¿dónde está la lógica de Dios? ¿Dónde está esa fe? Si literalmente Dios no castiga a ese tipo de gente, sabiendo de que
pucha, exterminarlos. Si según existe Dios y traer Fue el la bien al manera en que mundo, llegó al poder y Dios. las decisiones que Pero tomó, bueno, que agravaron la crisis moral y religiosa toda que ya locura, pues afectaba a la es un Iglesia. debate que va a Durante estar su de por reinado, vida, la venta de porque siempre indulgencias uno piensa continuó que su hay auge, algo pero encima de fue su este mundo. intervención en asuntos políticos y su Pero bueno, relación con las potencias mundiales lo que realmente lo marcó. Inocencio VIII no fue un líder espiritual, sino un líder político que utilizó el papado para fortalecer la influencia de su familia, los Ivo, y consolidar sus propios intereses. En 1486, uno de los momentos más oscuros de su papado fue la aprobación de la persecución de brujas en Alemania, lo que desató una serie de ejecuciones en nombre de la fe. Su papado fue también testigo de la tensión creciente entre la Iglesia y los movimientos reformistas, pero lo más perturbador fue su incapacidad para detener la creciente corrupción dentro de la institución. A pesar de los escándalos y las críticas, Inocencio VIII continuó rodeado de lujos, usando el poder del papado para enriquecerse y favorecer a su familia. Fue ampliamente criticado por su indiferencia hacia las necesidades espirituales del pueblo. Su legado es el de un papa más interesado en el poder y la riqueza que en la salvación de las almas. es que también ser el papa debe Julio ser una III locura fue tener todo papa ese desde poder y 1550 hasta su muerte puta, en con todos los discípulos que 1555. siguen a Dios, Aunque su elección al literalmente ese es papado el fue punto inicialmente donde vista hay como más una gente oportunidad para enfocada y restaurar ahí la es donde se moralidad en gana la Iglesia, billullo. pronto quedó claro que Que su bueno, reinado vamos a estaría hacer marcado por campañitas la de corrupción y la donación, vamos a indiferencia hacia los donarles. Hay algunos problemas que sí lo reales hacen del el pueblo. bien. Su Y papado no bueno, fue si existe definido un por Dios, grandes ojalá reformas ni por un y interés sean genuino en la salvación recompensados. espiritual, sino Pero por qué su enfoque en locura, que asuntos unos mundanos y literalmente solo personales. matan y Uno de los hasta hacen aspectos cosas más re malas. perturbadores de su pontificado fue su relación Pendeja. con pederastia, un tema que lo acompañó a Esos lo son largo unos de su vida. gonorrhoes. Se cuenta que adoptó a un joven llamado Inocencio, con quien tuvo una relación íntima y lo favoreció enormemente, dándole un poder y riqueza desmesurados. Ahora salió Este marica, escándalo está con opacó aún más su Inocenso. papado, No. y mientras el mundo veía con horror el favoritismo de Julio III, él se Pero mantenía digamos, aislado todo en los lujos de ese, su palacio. Además de estos ese escándalos punto del personales, su Papa, papado fue un periodo de extrema siempre indulgencia hacia que los es un intereses hombre, políticos y es económicos de su por entorno, al el punto que su machismo gestión que hay fue en el vista como mundo, una oportunidad más o para es la nobleza de enriquecerse a porque, costa de la qué iglesia. verga, Aunque de vez en porque cuando pucha es un mostró hombre, porque interés no por puede las ser una artes, mama. sus prioridades seguían O siendo bueno, siempre su propio ignorancia la mía, beneficio. pero Julio III es puta, recordado qué por locura dejar que un legado todo, oscuro, o como sea, un papa que igualdad no entre solo géneros, fracasó en sus coña. responsabilidades espirituales, sino que también permitió que la corrupción interna creciera aún más, contribuyendo a la O sea, locura desconfianza que que se estaba literalmente, generando hacia la puta, es como un iglesia. partido político. O sea, yo siendo el Papa hasta puedo ir a apoyar al presidente de Italia, donde Vaticano, y me la hago porque tengo toda Bonifacio la gente VIII, como, cuyo ok, nombre real era este Benedetto Caetani, político tiene fue papa entre buenas 1294 y ideas hacia la religión, 1303. Su hacia, pontificado es no recordado sé, como uno de cualquier los más religión en el autoritarios, cristianismo, conflictivos y polémicos de la y nos va a historia de la beneficiar. Y Iglesia. entonces todo el mundo empieza Bonifacio a no votar por solo esa buscó pendejada. reafirmar el Nah, poder papal por encima de es los un reyes, montón, sino es que un lo montón. hizo con una arrogancia que terminó llevándolo al desastre. Una de sus acciones más infames fue la proclamación de la bula Unam Sanctam en 1302, donde declaró que la autoridad del Papa estaba por encima de la de cualquier rey en la tierra, afirmando que ¿Cómo? la Que salvación el Papa solo es era don posible a vergas en el través del mundo. ¿Qué sometimiento le al pasa a ese pontífice romano. cabrón? Esta declaración desató un conflicto directo Nah, con el nah, rey nah. Felipe IV de Francia, O sea, quien no puta, domina toleraba la todos los países, interferencia let's papal go. en asuntos estatales. Pero más allá de su autoritarismo, también estuvo rodeado de acusaciones de corrupción, Ah, nepotismo, simonía y hasta herejía. Algunos de sus críticos llegaron a decir que no creía verdaderamente en Dios y que su comportamiento era el de un hombre obsesionado con el poder terrenal, más que claro. con la O guía sea, espiritual. yo creo que hay hasta Incluso se papas le que ni acusó de siquiera tienen practicar nada que magia ver con negra Dios, y hasta mantener son relaciones ateos e incestuosas, incumplen aunque todas las estas reglas que denuncias hay. nunca fueron Y para la comprobadas verga, lo formalmente. usan para El final de beneficio su propio, papado para fue su tan familia, caótico para como su masacrar vida. gente En porque sí. 1303 sufrió un LOL. humillante episodio del atentado What de the hell Napoli, am I donde fue watching, arrestado y golpeado guys? por orden del propio rey de Francia. Aunque fue liberado días después, murió poco tiempo más tarde, Es que ya te humillado y moriste, psicológicamente hueputa. destruido. Su muerte Dios. marcó el principio del fin para el poder absoluto del papado, y su figura ha quedado como símbolo de la arrogancia papal en plena Edad Imagínate, si Media. estamos en nivel Bonifacio 3, VIII no solo nivel fue un papa 4. temido, En sino también nivel uno de los más 5 va a odiados estar de de su tiempo locos. y de la historia. Porque estos solo son Clemente V masacres, solo es son como recordado por haber sido una corrupción, marioneta cosas del poder normalitas francés, que yo diría un marcando el nivel inicio del 1. periodo conocido como el Ok, Papado de Aviñón, nivel donde 1 y la nivel sede de la 2. Nivel Iglesia 2 se ya es lo trasladó más de abajo Roma a porque Francia.
Desde el Va principio, subiendo de Clemente cosas, fue pero son elegido como muy gracias a la similares. influencia directa del rey Felipe IV, lo que explicaría su comportamiento errático. Una de las cosas más oscuras que hizo en su papado fue su papel en la persecución y disolución de la Orden de los Caballeros Templarios. Bajo la presión del rey francés, Templarios. Bof. quien estaba endeudado con los templarios y Los de deseaba Age of apropiarse de Empires, sus chicos. riquezas, Los Clemente teutones. aceptó acusaciones de herejía, Claro que sí. Cada sodomía y uno otros que crímenes sepa de Age infundados, cogió la y referencia. permitió que los líderes de la orden fueran arrestados, torturados y ejecutados. Muchos consideran que Clemente V traicionó a los templarios, una de las órdenes más poderosas y devotas de la Iglesia, para proteger sus propios intereses y los del rey que lo manipulaba. Además, nunca pisó Roma durante su pontificado, algo impensable para un papa hasta entonces. Gobernó desde Aviñón, un territorio muy cercano a la corona francesa, lo que hizo que muchos lo vieran como un títere del poder secular, más preocupado por mantener la armonía con la monarquía que por liderar espiritualmente a la cristiandad. A pesar de sus intentos por mantener una imagen de paz, su legado está manchado ¿Y por la por qué todos tienen corrupción, la misma la cara? sumisión política y su complicidad en una de las traiciones más infames de la historia. Su muerte en 1314 fue seguida por años de caos en el papado, y hasta el día de hoy su figura es vista como una de las más débiles, manipulables y traicioneras en la historia de la Iglesia. Urbano VI, elegido en 1378, fue uno de los Urbano es papas esto. más polémicos del siglo XIV, y su pontificado dio inicio a uno de los periodos más caóticos de la Iglesia. Su elección ocurrió en medio de una fuerte presión popular en Roma. El pueblo exigía un papa italiano tras años de dominio francés en Aviñón. Así fue como Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, se convirtió en Urbano VI, pero apenas tomó el trono, su carácter explosivo, autoritario y paranoico hizo que incluso quienes lo eligieron se arrepintieran. Era conocido por insultar a los cardenales, golpear a sus asesores y actuar con una brutalidad Golpear. que no se Qué esperaba de putas. un líder espiritual. La situación se volvió El tan de paz insostenible que les los da mismos duro a toda la cardenales que lo gente. eligieron se rebelaron, huyeron y Que no me nombraron trae a la otro comida, papa, toma la Clemente puta. VII, que De que no gobernó me desde diste Aviñón, plata, tomala. iniciando oficialmente el hecho histórico Qué conocido como el Gran puches. Cisma. Por décadas, Europa se dividió entre los que apoyaban al Papa de Roma y los que seguían al de Aviñón, debilitando la autoridad del papado y dejando a la Iglesia sumida en el descrédito. Urbano VI, lejos de buscar la reconciliación, ordenó torturar y ejecutar a varios cardenales acusándolos de conspiración, y su papado se volvió una espiral de paranoia, violencia y represión. Muchos historiadores creen que su desequilibrio mental fue clave para que estallara el cisma. Su legado es el de un papa que, en lugar de unir, fracturó profundamente a la Iglesia. Su pontificado no solo causó una crisis institucional, sino que abrió las puertas a décadas de corrupción, guerras religiosas y descrédito que tardarían siglos en Bueno, sanar. sí, todo tiene como relación, corrupción, el poder, porque uno siendo un papa tiene un poder del culo, una locura. Porque es a nivel Juan mundial el XXIII, papa. O conocido sea, también como el antipapa tranquilamente Baltasare, el es una de papa las hace figuras más un directo escandalosas haciendo y una misa y corruptas ahí que se hayan literalmente sentado en todos el los trono de San discípulos Pedro. de Dios Su están viendo esa papado, que noticia, se desarrolló entre esa, 1410 y esa reunión 1415, entre los durante el Gran sacerdotes. Cisma del Occidente, no solo fue ilegal Nada más desde en el Semana punto de Santa, vista imagínense eclesiástico, toda la plata sino que que debe estuvo generar un envuelto en una red de noticiero crímenes, o la traiciones plataforma y que lujos emite eso, desmedidos que porque toda la contrastaban con la gente está misión viendo al espiritual de la Papa Iglesia. diciendo ok, Proveniente de una Espíritu influyente Santo familia y napolitana, qué Cosa locura. estudió derecho canónico, pero su ambición lo llevó Derecho rápidamente a escalar canónico. posiciones dentro de la jerarquía eclesiástica, no por devoción, sino por conveniencia política. Apoyado por el poderoso rey Segismundo de Hungría, fue elegido antipapa en el contexto de un papado fracturado entre tres aspirantes, y lejos de buscar la unidad, se aferró al poder con una brutalidad pasmosa. Según múltiples crónicas de la época, Juan XXIII fue acusado de los peores crímenes imaginables: simonía, herejía, sodomía, incesto, violación y asesinato. ¿Qué es esta mierda? Simonía, herejías. A ver, vamos a buscar. Ahora, huevón, busco esto y me cogen acá, me cae la policía. Delito de comprar o vender cosas espirituales. Uy, conociendo cositas, claro que sí. Herejía. Postura o doctrina contradice abiertamente las verdades dogmas establecidos por una religión. Ok. ¿Y sodomía qué es? Se define como la práctica del coito anal. El término tiene su origen en el relato bíblico
de Sodoma y Gomorra, y a lo largo de la historia ha sido utilizado en contexto. O sea, ahora terminado marica de esos papas. Amplía actos sexuales no reproductivos y consensuales entre. Ah, marica, o sea, en vez de decir que son incluyendo la homosexuales, dicen supuesta yo eliminación de soy sus enemigos sodónomo. a través Qué del putas. envenenamiento. Incluso se decía que Wow. mantenía relaciones sexuales con monjas y mujeres casadas y que el Hola, Vaticano era bajo su gay y control se además le habría gustaban un convertido en poquito un las burdel. mujeres Su de los dos desenfreno lo bandos, llevó finalmente a chicos. ser depuesto en el Wow. Concilio de Constanza en 1415, donde fue humillado públicamente, despojado de sus vestiduras papales y encarcelado por varios años. Lo más irónico de su historia es que, a pesar de su historial negro, fue liberado por el Papa legítimo Martín V y se le permitió morir con el título honorario de cardenal, Wow. borrando en parte la memoria de su escandaloso legado. Todo A lo que tal punto hizo, llegó la cabrón, y vergüenza le de su nombre, dejaron que ser ningún papa cardenal. Wow. legítimo quiso asumir el Mandaron mando para la del rol por verga, más para de la 500 cárcel. años. Puta, pena de muerte para Esteban esos VI es cacorros, recordado como uno de manes. los papas más macabros de la historia del Vaticano, no por decisiones teológicas o De los más conflictos políticos macabros. comunes, sino por un acto O sea, grotesco que entonces, ¿desde parece qué sacado año de se una reguló todo película este de terror, mierdero? El Porque esto es un Concilio mierdero. Cadavérico. Elegido papa en Pa' el la año pinga. 896, Esteban VI heredó un contexto político turbulento, dominado por las luchas entre las familias nobles romanas, especialmente los duques de Spoleto, a quienes debía su ascenso, pero en lugar de actuar como mediador espiritual, Esteban se dejó arrastrar por el odio personal y la venganza política, especialmente contra su antecesor, el Papa Formoso. Lo que siguió El fue uno de los Formoso. eventos más Qué espeluznantes nombres en la tan historia de raros, la weón. Iglesia. Ordenó exhumar el cadáver de Formoso, que llevaba 9 meses enterrado, lo vistió con ropajes papales. Lo ¿Cómo? sentó en un trono en la Basílica de ¡Qué San Juan de verga! Letrán y celebró un juicio formal contra el cadáver, No en lo que se jodas, conoció huevón, como el que colocaron sínodo un puto cadavérico. cadáver en la Durante mitad el de la juicio, iglesia, un huevón, diácono qué fue obligado a asco. actuar como abogado del The difunto, fuck. mientras Esteban lo acusaba de haber Uy, usurpado el no, ese marica yo pontificado creo que era ilegítimamente. Al necrofílico, final qué del verga, proceso, está bien el cadáver fue enfermito, declarado Dios. culpable, se le arrancaron los ornamentos sagrados, se le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que impartía bendiciones, y fue ¿Cómo? arrojado a una fosa común, aunque luego sería rescatado por devotos y nuevamente No lanzado al río jodas, ¿qué es Tíber. ese Este acto no mierdero? solo causó Le indignación entre cortó, los porque fieles y el cuando clero, da la sino bendición que hace desató así. un verdadero motín en No Roma. jodas, La le cortaron los población, 3 dedos y horrorizada ya por la está muerto y le profanación y el siguen sacrilegio, culiando el se pobre. volvió contra Esteban, No quien fue jodas. encarcelado poco tiempo después y estrangulado en su celda en el año 897. Su Marica, uno tiene que estar pontificado, muy breve enfermo. pero Qué aterrador, locura. quedó como símbolo del Puta, desquicio es y la como, no decadencia sé, moral a la que si se llegó la muere John F. Iglesia en Kennedy y aquella entonces época. llega Trump, Tiki lo Benedicto saca y lo pone IX en es la uno de mitad los de una personajes más conferencia. Qué verga, desconcertantes, weón. escandalosos y oscuros que jamás haya ocupado Qué el puta. trono de San Pedro. Su historia no solo está marcada por la corrupción, O sea, la ¿cómo es violencia y la posible que a pesar de inmoralidad, todos estos sino sucesos también tan por un hecho sin carniceros, tan precedentes. Fue sangrientos, papa en tan 3 ocasiones carnales, diferentes, y aún entre así los estos años hijos de perra 1032 y seguían y seguían? O 1048, sea, el reflejo de una antecesor época en la nada que la más mató Iglesia una estaba aldea. Pero el completamente que le dominada viene por hizo las luchas de poder sodomia, y el hizo nepotismo más herejía, descarado. Su hizo nombre real era violaciones, incesto. Teofelato Eso de es los una Condes, locura. y llegó al papado No siendo apenas jodas. un joven de entre 18 y 25 años, aunque algunas fuentes Marica, señalan literalmente que tal era cual puedo aún más estar yo ahí joven, parado. gracias a las Hola, mi influencias de su poderosa gente. familia, que Bienvenidos a la controlaba Roma iglesia. como un No feudo jodas. personal. Su elección fue producto O sea, directo una del persona nepotismo, tan ya que su pequeña va a padre, ser el súper conde Alberico inmadura. III, No usó su tiene el influencia cerebro todavía política para desarrollado para imponerlo como poder sumo pontífice, dar toda la convirtiendo al papado información en un juguete en respectiva manos de la para nobleza establecer romana. esa Desde sus paz de primeros mierda que años yo creo como que ni papa, hay. Benedicto IX O se sea, ganó el ¿cómo va a haber rechazo de paz, buena weón, si parte del clero y literalmente del pueblo en un debido poco a de su estilo países de vida hay depravado y escandaloso? pandillas, Se le acusó de guerrilla, llevar una muere vida gente entregada al inocente? libertinaje, O a la sea, sodomía, a eso nada las más es un orgías, puesto a la para violación esta, y para el de billete. participar en actos de brujería y satanismo. La situación llegó a tal punto que en 1044 una revuelta popular Satanismo logró siendo el expulsarlo de papa, Roma y en su chicos. lugar se proclamó papa a Silvestre III, No aunque jodas. Benedicto regresó al poco tiempo con el respaldo militar de su familia. Sin embargo, lo más insólito ocurrió en A 1045, ver, ¿qué cuando pasó? Benedicto IX, Hace 1000 años. aparentemente cansado de las responsabilidades papales, aunque otras versiones apuntan a que quería casarse, decidió vender el papado a su padrino, ¡Ah! Juan Graciano, Sí, quien quería asumió el casarse. cargo con el nombre de Gregorio VI. Y ahora Este acto mínimo de era como un señorío man. escandalizó incluso en una época Todos esos acostumbrada a papas los son abusos, maricas, ya los que sacerdotes nunca son antes un maricas. papa había vendido la sede apostólica como si se tratara de una propiedad personal. A partir de ese momento, se generó una crisis sin precedentes con 3 papas reclamando el trono, Silvestre III,
Benedicto IX y Gregorio VI. El Uf, desorden fue tal que el se iban emperador a dar Enrique chumbimba III tuvo entre que esos intervenir, tres weones. convocando el concilio de Sutri en 1046, donde se depuso a Silvestre. Gregorio renunció y Benedicto fue obligado a ceder su posición, aunque no tardó en regresar y reclamar el cargo por tercera vez en 1047. Su último mandato fue breve, en 1048 fue finalmente expulsado por Dámaso II. Tras su caída definitiva, Benedicto IX desapareció de la vida pública, aunque algunos documentos indican que pudo haberse arrepentido y fallecido en un monasterio. Su papado, o mejor dicho, sus papados, están considerados como el ejemplo más grotesco de la decadencia moral que alcanzó la Iglesia en la Edad Media. Su historia es tan increíble que parece ficción, A pero es ver. completamente real, y Uy, sigue hay siendo, niños. hasta el día de hoy, uno de los episodios más vergonzosos en la historia del cristianismo. Juan Uy, yo XII, creo que ese cuyo marica nombre era de pedófilo nacimiento era también. Octaviano, Todos esos son ascendió así. al trono papal en el año 955 con tan solo 18 años, un hecho que ya Otro. desde el inicio generó polémica. Su elección no fue producto del consenso clerical ni del fervor 18 religioso, años, weón, y parece sino como una de imposición 50. Ah, directa de bueno, su esa es la padre, foto ahí. Alberico II de Spoleto, quien antes de morir dejó estipulado que su hijo, aún adolescente, se convirtiera en el sumo pontífice. Esto sentó las bases para uno de los papados más oscuros de los que se tiene registro. Juan XII utilizó la iglesia como una herramienta de placer, ambición y manipulación. Placer. Transformó el palacio en un burdel papal donde organizaba festines, orgías y banquetes cargados de ¿Cómo? excesos. Fue No acusado de jodas. practicar incesto, incluso con su Ah, propia madre y hermanastra, ¡con de la violar a peregrinas en los madre! muros de San Pedro, de brindar cargos Puta. eclesiásticos a cambio de favores Dios, no sé, la sexuales, madre y de entonces tiene que estar profanar muy el buena altar para con hacer eso, actos Dios. impuros. Se dice que ¡Qué invocaba a verga! dioses paganos como Júpiter y Venus, lo que para muchos lo colocaba al borde de Literalmente la uno cuando apostasía. estaba en el A colegio nivel no decía político, Dios, qué su reinado bonita tampoco fue tu menos mamá. turbulento. Tras coronar emperador al Ahora rey van a Otón decir que del no. Sacro Ya Imperio me Romano funaron. No, Germánico, no, no. Juan XII conspiró a sus Literalmente ella espaldas está con enemigos profesora y lombardos todo y y húngaros para muy preservar bonitos. su autonomía como príncipe de Roma. Esta traición provocó que Otón, indignado, Marica parece como de invadiera la 10 ciudad y años. convocara un concilio en el Pero año qué cuerpote. 963, donde se presentaron cargos gravísimos en su contra: simonía, asesinato, sacrilegio, herejía, adulterio, blasfemia ¡Sacrilegio! y ¡Qué hasta nombres brindar de bendiciones mierda! eclesiásticas en estado de ebriedad. Fue depuesto formalmente y ¡Hala! Iba a reemplazado por dar León las VIII, misas pero bien gracias a una borracho. revuelta popular, Juan XII logró ¡Hola, retomar el control amigos! del Vaticano al año siguiente, Vamos a creer demostrando hoy cuán en dividida Dios. estaba Roma entre facciones que lo apoyaban por conveniencia o por miedo. Su regreso fue breve, pues en el año 964 murió de manera abrupta y humillante. Las versiones sobre su muerte son variadas y escandalosas. La más popular dice que fue sorprendido en pleno acto sexual con la ¡Ah, esposa de un noble romano, y marica! que éste lo golpeó hasta matarlo. Otras fuentes Uy. afirman que murió de un derrame cerebral durante ese mismo encuentro. Sea como sea, ¿Derrame su final fue tan cerebral caótico siendo y degradante joven? como su papado. Nah, weón. Eso fue Sergio porque III es uno de los se papas ganó más esa reputación de controvertidos y mierda, la oscuros de verdad. la historia. Se merece que Nacido se en muera Roma ese alrededor cacorro. del año O 860, sea, qué feo su decir camino eso, hacia el pero la papado verdad, estuvo qué marcado por horrible. intrigas políticas, corrupción y violencia. Su pontificado, que se extendió desde el año 904 hasta su muerte en el año 911, no solo fue sangriento, Hell sino que no. también consolidó el poder de las facciones romanas, dando pie a uno de los periodos más turbulentos para la Iglesia en la Edad Media. En el año 897, el Papa Formoso, un hombre que había sido una figura clave en la política papal, murió en circunstancias sospechosas. Sergio III, por entonces un hombre ambicioso, vio en esta vacante la oportunidad de ascender al papado. Formoso había sido odiado por muchas de las facciones políticas de Roma debido a sus decisiones, lo que creó un vacío de poder que Sergio supo aprovechar. A pesar de que inicialmente no tuvo éxito, su ascenso a la silla papal se produjo gracias a un acuerdo con la familia Spoleto, una familia noble que dominaba la política romana en ese momento. Ya en el trono de San Pedro, tomó decisiones controversiales como su intento de anular las decisiones papales de su antecesor, Formoso. También utilizó la violencia de O sea, manera cambiar abierta para absolutamente todo consolidar lo su que habían poder. dicho todos Los los enemigos del papas Papa fueron anteriores. perseguidos sin piedad, y varios opositores fueron asesinados o destronados. En una de las maniobras más Pinga. oscuras de su gobierno, no dudó en implicarse directamente en los asesinatos de rivales políticos, incluidos aquellos que competían por el papado.
Es Entre que los el papas poder es una asesinados durante su locura, mandato se weón. encontraba el O Papa sea, Benedicto puta, VI, literalmente la llave quien del fue mundo es el encarcelado, dinero, la estrangulado y, riqueza. Si yo tengo finalmente, riqueza, arrojado a un río en lo que literalmente parece haber puedo sido hacer una lo que ejecución sea, porque premeditada. La puedo violencia mandar a no se matar a limitó a la política, a los ya que que sus compiten seguidores contra fueron mí. responsables de Y ya, numerosos y actos de siempre voy a estar en el corrupción y poder, como lo que extorsión. pasó con En cuanto a la Venezuela. Ese administración de la cacorro no iglesia, bajó del Sergio poder y III acabó fue con Venezuela conocido por como otorgar numerosos coño. favores a sus Tú amigos, imagínate en lo esa que llevó a época, la todos venta de eran cargos pobres gracias a esos eclesiásticos. papas de Este mierda que nepotismo creó una solo atmósfera en la agarraban que ese el poder poder de la para eso. iglesia se utilizaba para enriquecerse, mientras que el bienestar de los fieles quedaba relegado a un segundo plano. Al final, su reinado no dejó un legado espiritual, sino uno de sangre, manipulación y desconfianza. Tras su muerte en el año 911, el caos continuó. El Su legado de corrupción y 911. violencia fue heredado por sus sucesores. Sergio III se Uy, destaca no, esa por su foto sed que de poder y cacorro. su capacidad para sembrar Hi, la this is violencia, 911. asegurando que How su can I help you? pontificado se convirtiera en Oh uno de my los más god. infames. Alejandro VI, nacido como Rodrigo de Borja, representa uno de los puntos más oscuros en la historia del papado. Proveniente de la influyente familia valenciana de Yo los creo que ya Borja, todas las logró historias escalar son en la jerarquía eclesiástica similares. A gracias a ver, su vamos a tío, ponerle el un Papa Calixto III, 95. quien le abrió las puertas del poder en Roma. A lo largo de su A ver si carrera clerical, escuchamos algo acumuló así títulos, como riquezas y una enorme red de influencias, pero delicado. fue en 1492 cuando alcanzó la cima al convertirse en pontífice mediante un escandaloso acto de simonía, literalmente compró el papado, sobornando a varios cardenales con Lo grandes sumas de dinero y compró. promesas de O cargos. En uno de los conclaves más sea, era corruptos tan de la rico que historia, llegó y desde su dijo, ascenso, dejó en claro que ¡Epa! su Yo prioridad quiero ser no el era la salvación papa. espiritual de las Es almas, sino el que, engrandecimiento como de les su imagen. decía, Tuvo numerosos la hijos llave de ilegítimos, todo entre ellos es César, Juan, la Patricio y Jorge money Borgia, money. a quienes situó en posiciones de poder mediante alianzas políticas, matrimonios estratégicos y asesinatos cuando fue necesario. Su favoritismo por César Borgia fue tan desmedido que transformó a su hijo en un auténtico príncipe renacentista, usándolo como brazo militar para conquistar ciudades y eliminar rivales. Durante su papado, el Vaticano se convirtió en el epicentro del nepotismo, el lujo desmedido y el libertinaje. Las fiestas organizadas por los Borgia eran escalofriantes, entre ellas destaca la famosa Cena de las Castañas, donde según crónicas de ¿Qué la época, putas prostitutas recogían castañas? castañas del suelo desnudas mientras los invitados competían en actos sexuales por premios. Aunque algunos Oh, historiadores actuales shoot. ponen en duda la veracidad de algunos detalles, el clima general de corrupción y desenfreno era innegable. Alejandro VI fue un hábil político y diplomático, logró importantes acuerdos territoriales, como la bula intercaetera, que repartió América entre España y Portugal, y maniobró con astucia a las potencias europeas. Sin embargo, todos estos logros quedaron opacados por su ambición desbordada. La figura de Lucrecia Borgia, su hija, fue manchada con rumores de incesto, envenenamientos y matrimonios por conveniencia. E incluso hay reportes que afirman que el Papa Alejandro VI, o sea su padre, la abusó en distintas ocasiones. Su muerte en Bah. 1503, probablemente por malaria, también dio lugar a múltiples teorías, incluida la de que fue envenenado por error durante uno de sus banquetes. Lo cierto es que murió odiado por muchos, y su cadáver, grotescamente hinchado y ¿Ese niño abandonado qué? por días sin ser sepultado, fue el triste reflejo de toda la maldad que provocó. Para pinga. Pues nada. Bastante interesante todo lo que pasa durante el mundo con respecto a los papas. Realmente, como les digo, es una locura. Yo sí había escuchado como cositas, pero imagínense, desde el año 200 viene pasando corrupción, pasando todas estas chimbadas. De hecho, yo me leí un artículo así como relacionado con la religión, y es que digamos la parte de las confesiones que hay en la iglesia, que uno va donde el sacerdote y le dice, ok, mira, me he portado mal, la verdad he pecado porque he fumado mucho, porque he hecho trampa, pero realmente en el pasado las confesiones se hicieron solo con un fin. Ese fin es de que la iglesia estaba buscando convencer a todo el pueblo, a todas las ciudades, de confesarse. ¿Con qué fin? Con que digan cuáles han sido sus delitos, como no, bueno, señor o sacerdote, no sé cómo se le diga, padre, he cometido errores, maté a un niño, lo exterminé o cosas así, o no sé, he estado drogándome, lo cual no, bueno, sí, no sé si en esa época hubiera, pero lo que pasa es que crearon eso como un mecanismo de asesinar a toda esa gente para exterminar con toda la gente mala. Entonces, claro, iba el asesino y decía, ok, no, pues robé a mi vecina y la dejé en la pobreza. Y resulta que el otro día ni siquiera los metían a la cárcel, ni al jail, nada de eso, ni celdas, sino que iban directamente a exterminarlos. Los colocaban en la mitad de un pueblo y los mataban al frente de todos. Entonces, pues realmente la iglesia sí tiene, digamos, todo, diría yo que es como una parte muy humana, o sea,
todo ha sido creado con el fin de que todo el mundo sea creyente. Pero bueno, ya eso queda en cada quien. Y bueno, bacana esta reacción, viendo cositas distintas, conociendo, tanteando un iceberg for the first time. Y nada, muchachos, espero que les guste el video, el streaming, y los veo por acá si les gusta el contenido, coña. Venga, venida por mí, casotes.